Buenos días y muchas gracias por acompañarnos un día más en Voz Deportiva, nuestro programa donde tratamos los temas del quehacer deportivo nacional un poco más a fondo con las entrevistas que le realizamos a los actores de estos temas. El día de hoy nos va a estar acompañando don Julián Solano, presidente de la UNAFUT, y vamos a estar hablando acerca del campeonato nacional, un campeonato que se ha desarrollado con el coronavirus como parte del día a día del torneo. Don Julián, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Esperando que ustedes ahí se encuentren bien y a todos los que nos están viendo, que, que se sigan cuidando, como todos los que estamos bajo esta tragedia, esta pandemia que para todos ha sido un aprender día a día. Perfecto, don Julián, entramos de una vez a hablar sobre el tema que nos tiene hoy acá. Y bueno, lo primero es, el día de ayer se da a conocer los nuevos lineamientos de la UNAFUT para darle continuidad al torneo nacional Apertura 2020. Don Julián, ¿qué tan difícil fue llegar a un consenso en estas nuevas medidas que se tomaron? Bueno, las últimas medidas fueron tomadas por el Consejo Director y en ese sentido no hubo ninguna discrepancia entre nosotros. Hay que recordar que en este campeonato, esa Apertura Liga Promérica 2020, nosotros como Consejo Director tenemos algunas competencias que antes no teníamos, sobre todo el manejo del protocolo por COVID-19. Entonces nosotros tomamos la decisión de hacer algunos cambios en el tema de supervisión, sobre todo de jugadores y de los entrenamientos, básicamente. Ya la semana pasada hay que recordar que se había dado por parte de los asambleístas la eliminación de una serie de fechas que nos estaban entorpeciendo con la posibilidad de que el campeonato no hubiera podido finalizar. Ya eso, gracias a Dios, ya se quitó y ahora el Consejo Director tendrá que dictar todas las medidas que tiendan a la continuidad del campeonato. Y por eso es que nosotros, dentro de las medidas más importantes que tomamos, es una supervisión estricta de los entrenamientos. Los clubes tienen que darnos la lista de los 28 jugadores que pueden entrenar. Esos son los únicos que se van a tomar en cuenta para efectos de una eventual situación de suspensión por contagio. Además, hemos visto que pues, la gran mayoría de jugadores y miembros del cuerpo técnico se están cuidando, pero lamentablemente algunos no. Algunos no solamente no se cuidan, sino que publican en las redes sociales las actividades en las cuales se evidencia que no se está cumpliendo con eso que nosotros pedimos desde hace meses, y es que el jugador entienda que de ellos depende el que el campeonato continúe. Y la continuidad del campeonato no solamente es un aspecto meramente deportivo, competitivo, es que del campeonato pues, dependen los mismos jugadores, directores técnicos, una serie de actores que giran a raíz del campeonato. Entonces muchas personas están haciendo el esfuerzo máximo, no solo los dirigentes, los patrocinadores, ustedes como medios de comunicación. Y entonces lo que le pedimos a todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico es que se cuiden. Y entonces, si alguien sale en una publicación, ya sea un video, una foto, o si nosotros nos damos cuenta por terceras personas que algún jugador o miembro del cuerpo técnico incumplió con el protocolo de aislamiento, o sea, el protocolo de la burbuja social que implica trabajo, casa, nosotros como Consejo Director ya decidimos entonces que en ese caso se le ordena al club el aislamiento al jugador y la prueba COVID de inmediato. Y si sale negativo,
ese jugador no se tomará en cuenta para efectos de futuras suspensiones en caso de que se diera por parte del club. Esto lo hacemos, repito, porque creemos que es nuestra responsabilidad tomar todas las medidas para darle, digamos, garantía, una garantía relativa al menos, de que el campeonato pueda no solo continuar, sino finalizar en el tiempo previsto. Comprendo, don Julián, en este tema que acaba de tocar específicamente acerca del comportamiento de los jugadores, lo que ellos comparten en redes sociales o las cosas que ustedes se pueden dar cuenta una vez que que le pueden poner nombre a ese positivo, ¿qué tanto pesa lo que sucedió con Frank Zamora del Deportivo Saprissa? No solo él. Yo sería injusto decir que solo el caso de Frank Zamora. Se han dado otros casos que ustedes conocen, ¿verdad? Y que no vale la pena en este momento repetirlos, pero se han dado por lo menos unos 4 o 5 casos de rompimiento de la burbuja laboral y la burbuja familiar. Y nosotros creemos que ya eso debe acabarse. El jugador que haga eso debe entender que está perjudicando a sus compañeros, al equipo y al fútbol en general. Don Julián, aquí yo creo que es muy importante tal vez tratar de dilucidar cuál va a ser la labor de parte de los equipos, además del compromiso de cumplir todos los requisitos que están en todas las reglas y todo este protocolo que se ha estado utilizando durante el torneo. ¿Dónde más consideran ustedes que los equipos tal vez deben mejorar o deben tal vez aportar más para darle la continuidad que se desea que tenga el torneo? Si por mí fuera, y eso es algo que tenemos que valorar, es un tema económico. Nosotros deberíamos ya empezar las pruebas regulares de los jugadores cada 14 días. Pero repito, es un tema económico que tenemos que valorar. Tenemos algún convenio ya con el laboratorio de la BIN. La Federación Costarricense de Fútbol tiene un presupuesto para pruebas COVID, pero vamos a tener que ver el momento propicio para arrancar con un tema como estos, porque yo creo que si nosotros hiciéramos pruebas cada 14 días, tendríamos un mapa exacto de cómo está la situación de los clubes. Porque nosotros en este momento confiamos en que realmente los médicos están haciendo su labor. O sea, la labor del médico de cada club, según el protocolo y el compromiso ante el Ministerio del Deporte y ante el Ministerio de Salud, es que cada médico es responsable de que durante todos los entrenamientos y en los partidos, tomar la temperatura de los jugadores, hacer interrogatorio que considera necesario. Si un jugador tiene algún síntoma que pudiera vincularse a un diagnóstico de COVID-19, debe aislarlo de inmediato, debe notificarlo de inmediato a la Comisión Médica de UNAFUT. Nosotros realmente esperamos, porque realmente pues no tenemos ninguna prueba como para cuestionar este aspecto. Sin embargo, si tuviéramos la posibilidad económica, como en otras ligas, de hacer pruebas periódicas, yo creo que la situación estaría mejor controlada. Comprendo, don Julián. Digamos, si uno analiza las nuevas medidas que se tomaron para añadir al protocolo y se pone a ver lo que se ha hecho durante todo el torneo, uno asumiría que entonces que la mayoría de casos, no sé qué tanto han podido ustedes trazar de dónde provienen, pero la mayoría de casos estarían sucediendo o fuera del equipo o dentro del equipo, tal vez en la parte que es el entrenamiento y el convivir diario en medio de los jugadores. No necesariamente sea algo que está sucediendo en el terreno de juego. ¿Es esta lectura correcta? Sí, en realidad eso es correcto por una razón. Ya hay estudios, no nuestros, no costarricenses, pero sí
de otras ligas importantes, donde se demostró que el riesgo de contagio, a pesar de que el fútbol es un juego de choque, el riesgo de contagio durante un partido es mínimo. Entonces estaríamos diciendo que la mirada tendríamos que hacerla o bien en los entrenamientos o previo o posterior a entrenamientos. Tendríamos que también tener la mirada hacia qué es lo que están haciendo los jugadores en sus casas o fuera de sus casas, porque durante un partido el riesgo realmente de contagio es muy, pero muy, muy menor. De modo que no podríamos achacarle al desarrollo del partido que esto haya sucedido. Bueno, tenemos que pensar también que en este momento tenemos índices de contagio pues bastante altos en el país, en cualquier actividad que uno se encuentre haciendo, y entonces eso es parte de el número de contagios. Nosotros de alguna forma ya se nos había advertido que los meses de octubre y posiblemente la primera quincena de noviembre iban a ser meses muy difíciles. Y por eso es que nosotros estamos tomando todas las medidas que estén a nuestro alcance para tratar de minimizar el riesgo. Y vea que hablo de minimizar, porque el riesgo no se puede eliminar por más medidas que tomamos. Comprendo, don Julián, ¿qué tan difícil o digamos, cómo analizan ustedes este asunto de tener que legislar y, y decir qué está bien y qué está mal en la vida personal de los jugadores? Vamos a ver, esto no es nuevo. Yo diría que en realidad no es estrictamente que estamos metiéndonos en la vida personal del jugador porque nosotros lo queramos así. Es que en las ligas más importantes del mundo lo están haciendo así. Y es más, en otros países donde tienen medios económicos que no los tenemos nosotros, la burbuja es obligada. Usted sabe, por ejemplo, las competencias en Estados Unidos, pues escogieron un estado, Orlando, por ejemplo, hicieron competencias y todo el mundo estaba ahí, los jugadores. Y ahí no había familia, ahí no había vida familiar, ni había vida social. Bueno, nosotros no podemos darnos ese lujo. Por eso es que le pedimos a los jugadores, piensen en su trabajo, piensen en su club, piensen en sus compañeros, piensen en el fútbol y absténgase de realizar estas actividades que lo que hacen es incrementar el riesgo de contagio. Don Julián, el martes empezó ya esta tercera fase de la primera parte del torneo y ya nos aseguramos de que se van a jugar las primeras 16 fechas antes de pasar a las instancias finales. Viéndolo visto, ¿considera usted que el campeonato ha sido un éxito o considera que se pudieron haber hecho cosas diferentes para tal vez llegar más holgados de tiempo, sin tanto inconveniente a este punto? No, a mí me parece que el campeonato está dentro de lo que habíamos planificado. Nosotros hubiéramos querido que no hubiera jugadores contagiados, no hubiera tantos, pero eso era dentro de lo posible. Si nosotros, o sea, el fútbol no está aislado de lo que está pasando en el país. Todavía tenemos un promedio de 1.200 pacientes, personas contagiadas de este virus, de modo que esa es la realidad nuestra. De modo que yo creo que el torneo está dentro de lo razonable todavía. O sea, no se nos ha salido de las manos. Y yo espero que podamos realmente seguir teniendo las posibilidades de manejar un torneo en términos similares a lo que hemos venido haciendo. Pedir más de eso ya es demasiado. Vean que los presidentes hicieron un formato distinto, se quitaron 6 fechas del campeonato
se flexibilizó a algunas etapas. Ahora, en virtud de que en realidad faltaba solo un partido o una fecha para la fecha número 10, fue que se volvió a poner, digamos, la vuelta tercera a jugarse toda completa. Porque realmente los presidentes vieron que, y nosotros como Consejo Director, que sí se puede hacer. Sí se puede hacer si nos cuidamos, y esta quincena que sigue va a ser fundamental. Va a ser fundamental. Si nosotros logramos superar esta quincena, se supone que a partir del 15 de noviembre debería bajar los casos, o por lo menos no subir. Y entonces, en ese sentido, si nosotros llegamos más o menos al ritmo que tenemos, podríamos estar diciendo que podemos terminar en el mes de noviembre estas fechas que nos faltan de la tercera vuelta. Y eso lo esperamos, y seguimos esperanzados, somos positivos, y sobre todo el mensaje es que estamos haciendo todo lo posible por cumplirlo. Si no lo pudiéramos cumplir, es porque algo ya se nos escapa de las manos. Comprendo, don Julián. Bueno, el torneo pasado, el Clausura, cierra sin gente en las graderías. Este torneo va a cerrar sin gente en las graderías, y hay una incertidumbre de qué estará pasando en el 2021 con este aspecto, un aspecto que golpea económicamente a los clubes. ¿Ya ustedes en algún momento han empezado a pensar y a tal vez visualizar cómo se estaría viendo el próximo torneo? Bueno, hay un formato de juego aprobado por los presidentes, donde el torneo de Liga Promérica Clausura 2021 va a ser igual que el del año pasado. Situación que yo veo muy difícil, porque si nosotros tuviéramos que pasar el torneo de apertura para enero, que fue la autorización que dieron los presidentes, yo veo muy difícil que nosotros podamos empezar el Clausura a mediados de enero. Tendríamos que trasladarlo un poco más para allá. Y sabiendo que la CONCACAF nos exige terminar el 30 de mayo el campeonato, yo creo que habría que pensar en la posibilidad de hacer un cambio en el formato que ya está aprobado, para que el formato sea similar a este que estamos jugando en el torneo de apertura. Pero eso es una situación que lo estaremos valorando posiblemente en la primera quincena del mes de diciembre. Don Julián, ¿y la parte económica, el golpe económico a los equipos durante 2 torneos y medio? Ha sido fatal. Sin embargo, debemos agradecer a los patrocinadores y a las empresas de televisión, que son las que han mantenido realmente la posibilidad de que el fútbol continúe. Si no hubiera sido por patrocinadores y la televisión, hubiera sido muy difícil que los clubes pudieran subsistir sin taquillas, básicamente. Por eso es que nosotros cada vez más decimos, hay que cuidarse, a todos, hay que cuidarse para ver si el torneo continúa. Perfecto, don Julián, una última pregunta, pensando en lo que se viene, en este cierre de la apertura, en un posible clausura que vaya a estar cambiando su formato el próximo año. ¿Hay manera tal vez de ver el ejemplo del fútbol femenino como un caso de éxito, un lugar de donde tal vez se podría aprender algo de cómo manejar el funcionamiento del torneo sin necesidad de parar por brotes en los equipos? Bueno, tendría que estudiar las circunstancias de qué es lo que se está haciendo en el caso de la Liga Femenina. Lógicamente que uno, como presidente de UNAFUT, y nosotros que hemos impulsado, hemos promovido el fútbol femenino en nuestros equipos y a la Liga Femenina también, a través de alguna forma de proyecciones de contratos. Tendríamos que ver cuál es la causa. Hay por supuesto,
algunas causas de naturaleza epidemiológica. O sea, pareciera que el número de contagios y el número de fallecidos, los hombres están más expuestos que las mujeres. Tal vez eso no puede explicar por sí solo el fenómeno. Posiblemente las mujeres se estén cuidando más, ese podría ser una causa, pero yo no sé, o sea, tendría que hacer un análisis de qué es lo que está haciendo el fútbol femenino. Digamos, el hecho de que sean menos equipos también puede influir. Todo es una serie de factores que tendríamos que ponernos a analizar para poder comparar la liga femenina con la liga masculina. Comprendo. Lo último, para ir cerrando esta entrevista, don Julián, si usted tuviera en este momento sentados frente a usted todos los jugadores de primera división, ¿qué les pediría? Que se cuiden aquellos que no se están cuidando. Y la gran mayoría de esos jugadores, les diría, continúen cuidándose. Porque yo no podría ser tan injusto de decir que la mayoría no se está cuidando. No, la mayoría se está cuidando. Pero a esos que no se están cuidando, les diría, piensen en sus compañeros, vuelvo a ver, el que está a la par, piensen en la familia de él, piense que ese compañero necesita el fútbol como ingreso, porque si nosotros hubiéramos eliminado la vuelta número 3, 8 equipos se quedan durante casi 4 meses sin fútbol. Y eso significa que los jugadores no tendrían salario, que los clubes no tendrían patrocinadores. Eso hubiera sido una catástrofe. Entonces, eso les diría, piensen qué haríamos sin fútbol y qué harían ustedes y qué harían sus familias si el fútbol tiene que detenerse ya. Y no solo por el fútbol, es un tema de salud. El jugador debe cuidarse no solo por su salud, sino por la salud de su familia y la salud de sus compañeros. Perfecto, don Julián, muchas gracias por esta intervención. Le agradecemos habernos acompañado este viernes. Con mucho gusto. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado un día más en Voz Deportiva y recuerden mantenerse siempre informados a través de teletica.com y nuestras redes sociales. Buenos días.